Y en esta mañana que quería hablar de que Dios dice de que nos da mucho más abundante de aquello que pedimos o que entendemos, que hace mucho más, dice, en todas las cosas, más de lo que pedimos o entendemos. Y me hacía ver que muchas veces andamos por decirlo, viviendo una vida pobre, cuando tenemos la capacidad de tener una vida satisfecha, con fuerza, con poder, creyendo de que aquel de que nos ha amado, que nos ha rescatado, es poderoso para hacer en todas las cosas mucho más de aquello que pedimos o que entendemos. Que lo único que tenemos que hacer es caminar por fe, creer la palabra de Dios y hacerla viva y eficaz en nuestras vidas. Quiero leer un texto en esta mañana en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, a partir del versículo 14. ¿Qué expresión es la que utiliza? Cuando uno ve estas palabras, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia, los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aleluya. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, dice, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén, aleluya. Qué palabras son estas cuando uno las lee, dice, pero qué inmensidad, y ver y entender la grandeza de nuestro Señor. Todo aquello que nos envuelve, todo aquello que ha hecho por nosotros. Desde la reconciliación de todas las cosas. Pero dice, para que habite Cristo en vuestros corazones. Y las consecuencias de tener al Señor en nuestras vidas. Que al final vemos de que según la palabra de Dios dice de que nos quiere perfeccionar, fortalecernos a través de su Espíritu. El Señor ha venido y dice, yo mi Espíritu va a estar con vosotros para fortaleceros. Qué bueno, cuánta falta nos hacía, ¿eh? Andamos ahí en debilidades, en prueba, en dificultad, y resulta que ahora dice el Señor que Él quiere poner de su Espíritu en nuestra vida para fortalecernos, para cobrar nuevas fuerzas. Dice, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Aleluya. Que podamos entender que para Dios no hay imposibles, y que eso esté en nuestras vidas, arraigado, cimentado en nuestro corazón, esa plenitud de Dios, que dice que excede todo pensamiento, todo conocimiento humano, y más allá de lo que podemos entender o comprender, lo que habita en nosotros según su Espíritu que nos ha fortalecido. Y eso es lo que nos quiere mostrar aquel que es poderoso en nuestras vidas. Porque fijaros, dice, aquel que es poderoso para hacer todas, hemos dicho todas, no algunas, todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dios está diciendo, aquel que habita en vosotros,
es mucho, poderoso. Dice, para hacer todas las cosas. Porque nosotros muchas veces limitamos a Dios. Pensamos de que sí, que Dios puede hacer cosas. Pero algunas cosas. Y que otras parece que son imposibles. Pero déjame que te diga que para Dios no es imposible. Por eso dice, aquel que es poderoso va a hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Hasta dónde estás pidiendo tú? ¿Hasta dónde crees tú que Dios puede hacer? Pues dice que es mucho más poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de aquello que a ti se te ha ocurrido pedir o de aquello que a ti se te ha podido creer en tu entendimiento de que Dios es posible. Y ese mismo Dios dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y por eso necesitamos caminar, como decíamos, por fe. Y tenemos que dejar de que sea Dios quien obre en nuestras vidas. Y dejar que sea Él el que vaya haciendo. No le pongas tú los límites a Dios. Y aunque a veces se los ponemos, Él dice que es poderoso para hacer mucho más, todas las cosas, de lo que tú pides o entiendes. Y Dios te sorprende. La mayoría de las veces somos sorprendidos por la capacidad de Dios de hacer las cosas. Nosotros le habíamos pedido hasta aquí pensando que los limitamos, pero Dios ha excedido y ha ido y ha hecho cosas grandes, tremendas en cada uno de nuestras vidas, en su iglesia. Y quiero que veamos cómo obraba ese poder de Dios en el pueblo de Dios. Que podamos ver cómo no siempre ha estado Dios obrando mucho más de aquello que pedían o que entendían. Y hasta dónde tenía el pueblo de Dios su confianza puesta en Él. Porque muchas veces nos olvidamos que Dios está trabajando. Dios no para, Dios no descansa. Dios siempre está actuando. Y tú me das, bueno, estará actuando, pero yo no le veo. Es verdad, yo tampoco muchas veces le veo. Pero Dios no para, siempre está obrando. Y poderosamente dice. En aquellas cosas que muchas veces ni he pedido, ni he entendido. Pero Dios se ha empeñado en obrar, en actuar. Aunque a veces tú vayas por detrás. Por tu fe igual va por detrás. Pero el obrar de Dios va mucho más por delante. Y cuando vemos de que Dios siempre ha estado obrando en su pueblo. En ti ha estado obrando, en la iglesia está Dios obrando. En su pueblo, hace 2000, 4000, da lo mismo los años, siempre ha estado obrando Dios en su pueblo. Siempre ha estado Dios bendiciendo a su pueblo. Más de lo que el pueblo podía entender. Y Dios está obrando en los días de hoy mucho más de lo que nosotros podemos entender. Como lo ha estado obrando durante mucho tiempo, más que lo que ellos podían entender. Dios dice de que vio la aflicción de su pueblo. ¿Tú crees que Dios no te ve? ¿Tú crees que pasa desapercibido para Dios? Dios ve la aflicción de su pueblo. Y Él toma medidas. Tú muchas veces estás preocupado con tus problemas, con tus situaciones, pero Dios está ya trabajando. Está obrando en su pueblo. Y dice que Dios vio a su pueblo que estaba ahí en opresión, en esclavitud. Y dice de que decidió ir a liberar a su pueblo. Y tuvo un encuentro allí en aquella zarza con Moisés. ¿A cuánto le gustaría no tener ese encuentro ahí cara a cara con el Señor? Esa zarza ahí encendida y que, no sé, tendría que ser algo tremendo. Que muchas veces deseamos esas experiencias. Y están bien. Y a veces las hemos tenido. Esa sensación, esa experiencia de tener un cara a cara con el Señor. Que la presencia de Dios ha manifestado en nuestras vidas y nos ha revelado su voluntad. Y por eso estamos aquí. Porque un día Dios se presentó en nuestras vidas y nos reveló
su voluntad. Y le coge a Moisés y va y le dice, vete a liberar a mi pueblo. Fijaros cómo es la cosa. Dios determina de que va a liberar a su pueblo. Pero resulta que le coge y le manda a Moisés. Vete tú. Nosotros muchas veces pensamos de que, ay, si Dios se estaría acordando de mí, pondría un remedio. No, Dios ya ha puesto el remedio. Dios ya ha tomado la determinación de liberar a su pueblo, de obrar en tu vida. Ya ha tenido ese encuentro igual contigo. Pero muchas veces queremos que Dios lo haga todo. Pero Dios te coge y te dice, no, vete tú a liberar a mi pueblo. Ve y libera a mi pueblo. Ya somos parte activa del plan, de la voluntad de Dios. Y fijaros que Moisés dice que no entendía cómo iba a poder hacer eso posible. Y ese mismo pensamiento que nos viene a nosotros, muchas veces Dios nos dice, no, tú ve y haz. Pero dice de que obra en todas las cosas más de lo que pedimos o entendemos. No entendemos cómo Dios lo va a hacer. Solamente vemos las limitaciones, los imposibles, como los vio Moisés. Muchas veces los tenemos como ejemplo y son ejemplos en la fe. Hombres y mujeres de Dios que Dios ha usado, pero que no dejaban de ser personas como tú y como yo, con sus dudas, con sus excusas. Moisés allí, pero ¿quién soy yo para ir a Faraón? Buena pregunta, que nos habremos hecho muchas veces. ¿Y quién soy yo? Si justo puedo con mi vida, ¿cómo voy a ser yo esa herramienta que Dios va a usar? Si no puedo ni conmigo mismo. Y eso es lo que le estaba diciendo. No me creerán. A ti tampoco, ¿no? Ni a mí, claro. Vas y hablas, predicas conforme a aquello del mandato del Señor y te toman por loco. Aleluya. No eres el único. Habemos mucho de que, pero no pasa nada. Al final vemos de que son excusas. Es que no soy hombre fácil de palabra. Claro que no. Si empezamos a ver todas nuestras debilidades, vemos de que al final excusas vamos a tener 4,000. Pero si os dais cuenta, al final, yo no sé cómo, dice que Dios convence a Moisés. ¿Te has visto tú en la misma situación diciendo, yo no sé cómo el Señor me ha liado, que me ha convencido, pero aquí me encuentro en medio de este mundo que vamos contra la corriente? Diciendo, no sé cómo le he hecho, no sé cómo le convenció a Moisés, porque hay un momento entre esas excusas, esas dudas, aquello que no alcanzamos a entender. Hay como si sería un instante de que se cambia la cosa. Y obedecemos y vamos. No sé cómo es. Pero de repente como que se enciende una luz y tomamos esa decisión de voy a aceptar el reto de la voluntad de Dios. Y nos vemos allí, en medio de ese escenario que muchas veces, ¿no? Pues a veces, como decíamos, ni entendemos. Y vemos de que dice de que Moisés se presenta allí delante del pueblo diciendo, no os preocupéis, el Señor os va a liberar. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros eso? Hemos ido, hemos predicado, no te preocupes que a partir de ahora te van a ir las cosas bien. Busca al Señor y vas a ver cómo se te abre todas las puertas. Busca al Señor que vas a ser sanado. Empezamos a decir aquello que Dios nos ha dicho que digamos. Amén. ¿Nos hemos visto en alguna circunstancia de esas? Sí, ¿no? Pero
vemos, ¿no?, de que ocurre lo contrario muchas veces. Vamos, predicamos aquello que el Señor nos ha revelado, que vayamos, que nos ha ordenado que vayamos a hablar, y vemos lo contrario. Moisés llega allí y les dice: el Señor os va a liberar. Y no solamente que no veían esa libertad, sino que el yugo de Satanás, de Faraón, era mucho más duro todavía. Mucho más trabajo. Las condiciones mucho peor, se habían empeorado. Era lo contrario de lo que Dios había prometido. Ahora sí que te has visto tú reflejado, ¿no? Que has dicho: pues sí, es verdad, si el Señor me ha prometido que me iba a levantar, que me iba a restaurar, que mi vida iba a empezar a ir mejor, y resulta que cada vez estoy con la cuerda en el cuello y más apretada. Estabas viendo lo contrario. Porque muchas veces nos pasa eso, de que Dios está obrando, pero nosotros no nos estamos enterando. Y vemos las dificultades del momento. Y el Señor nos viene allí y nos dice: varón valiente y esforzado, así como tú eres el hombre, la mujer de fe que estaba buscando. Y uno se pone a mirar y dice: ¿con quién hablará el Señor? Si Dios está conmigo. ¿Os acordáis de Gedeón? Cuando le dijo esas palabras, decía: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está aconteciendo todas estas cosas? ¿Por qué estamos perseguidos aquí, escondiéndonos de aquellos amalecitas? Y vemos de que pasa lo contrario. De lo que muchas veces Dios nos dice. Y empezamos a decirle al Señor: ¿dónde está el Dios que nos hablaron nuestros padres? Porque aquel Dios que los sacó de Egipto, aquel Dios que los cuidó 40 años por el desierto, aquel Dios de que hizo que entraríamos en la promesa, en la tierra prometida, ya ahora estamos bajo el yugo de Madián, escondiéndonos. Y muchas veces tú y yo, por desgracia, somos así. Nuestra fe es limitada. No vemos el hacer de Dios. Sí, es verdad, Dios nos ha dicho, pero nuestros ojos ven lo contrario. Y empezamos a decir: ¿dónde está el Dios de las promesas? El Dios que nos hablaron nuestros padres. Pero algo está ocurriendo. Créeme que algo está ocurriendo, porque dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. Dios está pendiente de tu vida, de tus circunstancias, sean las que sean, vea lo que veas. Porque no sabes tú en qué parte del proceso estás. Pero déjame que te diga una cosa, que estoy seguro de que estás en el proceso de Dios. Que Dios ya ha empezado a orar. Y Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen: vete, en este caso a Moisés, vete y saca a mi pueblo. No le estaba diciendo que él iba a tener que sacar a su pueblo. Dice: no eres tú, soy yo quien va a liberar a mi pueblo. Eso es lo que le estaba diciendo. No hay imposibles para Dios. Si tú te pones a mirar tus limitaciones, pero es que Dios no hay imposibles. Aquí ella ve que iba María y se presentó el ángel, ¿no? Y que le dijo: no temas, no, porque has hallado gracia delante de Dios. Y le dijo de que se iba a quedar concebida. Y la mujer: pero bueno, ¿cómo va a acontecer esto si yo no he estado nunca con un hombre? Todas esas cosas que vemos imposibles.
Y cuando digo no temas y te digo esto, no pienses que te vas a quedar embarazada, claro. O embarazado, que sería todavía mucho más milagroso, ¿no? Sino de que al final, dice, no temas, porque al final dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tenemos que entender de que cuando tú ves un imposible, yo siempre digo, cuando tú veas el imposible, más cerca estás del milagro. Cuando es posible, Dios no va a hacer un milagro para algo que es posible. Dios hace los milagros cuando hay un imposible. ¿Para qué? Dice, para que nadie se pueda jactar delante de su presencia, que lo hice yo por mis méritos. No, Él espera que ya sea imposible para que veamos que solamente Dios lo ha podido hacer. Y cuando tú vayas en ese proceso, digas, ahora sí que es imposible, ahí es donde Dios va a obrar. Y nada es imposible para Dios. Si Dios ha dicho que liberará a su pueblo, Él lo liberará. Porque Dios cambia las cosas en un instante. ¿Te ha pasado de que un día pensabas que el mundo se te caía y en un instante se ha resuelto toda tu vida y tu vida es bendecida y los vientos soplan a tu favor y vas como un cohete? Y ha sido en un instante diciendo, no sé qué ha pasado. Yo os conozco y a muchos y hemos estado orando y en un instante los cielos han abierto y ha caído la bendición. ¿Por qué? Porque Dios ya había determinado bendecirte. Pero mucho antes. No te pienses que en ese momento, porque muchas veces pensamos, no, Dios se ha acordado de mí. Cuando recibimos, no, Dios se había acordado de ti allí en la prueba, en la aflicción. Yo he visto a mi pueblo, decía, la aflicción de su pueblo, allí en la esclavitud. Pero empezó esa maquinaria del poder de Dios a funcionar. Y al final vemos de que no hay imposible. ¿Por qué? Porque dice que Él nos amó primero. Nosotros ni nos entendemos. Pensamos de que nosotros éramos los que amamos a Dios. No, Él te amó a ti primero cuando ni le conocías. Ni te habían hablado de Él. Cuando estabas perdido en la oscuridad allí, Dios entre toda aquella oscuridad te vio. Perdido entre la multitud, como dice esa aguja en el pajar, te vio, se puso sus ojos fijados en ti. Y le dije, he bajado a liberarlo, a bendecirlo. Y nosotros muchas veces pues solo vemos eso, los imposibles. Pero Dios nos vio mucho antes, aunque nosotros no le veríamos a Él. Y vemos de que Dios sacó a aquel pueblo de la esclavitud. Y Dios, podemos dar testimonio, muchos de los que estamos aquí, o igual la gran mayoría, o igual la totalidad, de que Dios nos sacó de la esclavitud. A pesar de las pruebas, de las dificultades, a pesar de que había habido un momento que parecía que todavía el yugo de nuestro opresor había sido todavía más fuerte, de repente se rompieron las cadenas y fuimos liberados y empezamos una vida nueva en Cristo Jesús. Bendecida. Y así fue con el pueblo de Israel. Fueron liberados. Pero muchas veces pensamos de que es un acto bueno, que ya está para toda la vida. No, los problemas vienen, el enemigo viene en busca de ti. ¿Qué te crees? ¿Que te vas a escapar así como de rositas? No, tu adversario viene persiguiéndote también. Y como fueron liberados, dice de que salió el enemigo detrás de ellos. Y se vieron otra vez contra la espada y la pared, aquel mar. Y mirando, diciendo, hasta aquí hemos llegado. Sí, por un momento parece de que era verdad. Que Dios nos había ayudado, pero esto se le ha quedado grande para Él. Eso muchas veces le decimos al Señor. Sí, es verdad, Señor, tú me has ayudado, pero de esta ya no me puedes sacar.
esta ya es muy grande. Y así, pero Dios volvió a abrir el mar. Aunque a veces hemos estado así, pensamos de que bueno, que habíamos cogido, como dice, oxígeno, no nuevas fuerzas, nos ha venido otra vez otra prueba y a veces mucho más dura. Pero Dios sigue obrando. Porque aunque no lo veamos, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Aunque estemos a veces despistados y a veces estamos tan gozosos que ni nos damos cuenta que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Haciendo lo que, aquello, porque claro, decimos, no, abrió el mar, así como que, no, haciendo aquello que no pensaban, ni imaginaban, ni pedían. Tú le ves allí pidiendo que, no, Señor, abre el mar. No, qué va. Estaban pensando, ¿ahora qué hacemos? Aquí nos matarán a todos. Pero Dios dice que es poderoso para hacer todas las cosas. Todas. Y si tiene que abrir el mar, abre el mar. Para que tú salgas impune. Para que tú seas un hombre y una mujer bendecida. Pero fijaros, que dice que ni 3 días de camino y volvieron otra vez a quejarse. Llegaron a llamarla, que no tenían agua. Aquellas aguas luego que había allí eran amargas. Y otra vez, parece que eso es un proceso en nuestras vidas. Dios nos ha bendecido, recobramos la fe, otra vez la prueba, otra vez como que empezamos un poco a decaer, otra vez Dios obra poderosamente, otro impulso de fe, y parece como que vamos de impulso a impulso. Otra vez, otra prueba. Y lo mismo, dice que Dios obró. Allí un árbol que había, lo metieron, endulzaron aquellas aguas y pudieron ver. Porque Dios, de lo que menos te imaginas, al final te saca de esa situación. Con lo que menos te imaginas. A veces ese hermanito, esa hermanita, que bueno, que a veces viene a la iglesia y justo cruzas con él 2 palabras, eso que tiene la solución para tu trabajo. Muchas veces aquella oración que igual es en la calle o en un banco de un parque y tal, es la que Dios obra para sanar tu vida. Con lo que menos te esperas, Dios obra. Porque dice que Él es mucho más poderoso para hacer todas las cosas que lo que pedimos o entendemos. Porque Dios está obrando, aunque tú y yo muchas veces no nos demos cuenta. Y fijaros lo que les dice. Dice, si os dejáis de quejar, o sea, al final si os dejáis de no creer, de no confiar en mí, y ponéis por obra mis estatutos, mis decretos, dicen, yo no solamente haré todas estas cosas que estoy haciendo, sino que seré vuestro sanador, les decía ella al pueblo. Dicen, no solamente todo esto que habéis visto, sino de que yo seré vuestro sanador. Si vais confiando en mí, si vais depositando vuestra confianza en mí, si aquello que yo os digo lo vais poniendo en obra. ¿Qué promesa? Si yo muchas veces digo, Señor, si aun siendo infiel tú nos bendices de esa manera, ¿cómo debe de ser si nos pondríamos ahí en manos del Señor, obrando y caminando la voluntad perfecta del Señor? Seríamos sorprendidos. Estaríamos diciendo, esto es increíble. No lo entiendo, pero me gusta. Así es el Señor. Y algo que hacemos mal es cuando Dios nos da una promesa y tú miras lo que tienes. Acordaros siempre, Dios va a obrar cuando tú no tengas. Dios va a obrar cuando para ti sea imposible. Cuando es posible para ti, Dios te dice, hazlo tú. Y para eso te di 2 manos, 2 pies, una boca y aliento. Para que hagas aquello que es posible. Pero tú déjame a mí los imposibles. Y cuando Dios nos da una promesa, estamos hablando de una promesa de esas de que muchas veces ni pedimos ni entendemos porque a veces nuestra fe es limitada.
Dice, cuando Dios te da una de esas promesas, que sí, que a veces te la imaginas o que te gustarías o que has oído que alguien ha sido bendecido de esa manera, pero que casi que para ti como que no crees que vaya a ser, pero Dios te la da. Dice, no mires cuánto tienes para poderlo alcanzar. Porque si Dios te ha dicho que Él te librará y te sustentará, Él lo hará. Algo que tenemos que aprender, que cuando Dios te dice, yo te libraré, yo te sustentaré, si tiene que hacer caer maná del cielo, lo hará. Pero tú serás sustentado. Nada te faltará. Nada te faltará. No mires lo que tienes, ni lo que puedes, sino confía en el Señor. Y Él, si tiene que abrir los cielos, los abrirá. Otra cosa que es totalmente contraria es que tú no te sacies con nadie, con nada. Que muchas veces no nos pasa. Muchas veces ya Dios ha obrado milagrosamente aquella provisión, aquel sustento que el Señor ha dicho, no te faltará. Cayó el maná y de repente que el maná no nos sacia. Que no quiero maná, que quiero carne, que quiero chuletón. Así somos muchas veces. Dios obrando. Pero a pesar de todo, fíjate, un milagro y otro milagro y otro milagro, de milagro en milagro. Y como que no nos saciamos muchas veces. Cae el maná, aquello ya les parecía poco, que ahora querían carne. Pero aunque no te sacies, aunque tú pienses, bueno, no te sacies, no, aunque tú pienses que no te vas a saciar, el Señor le dijo, vais a tener carne, ni un día, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes, hasta que os salga por las narices. Vais a quedar saciados de todas vuestras necesidades. Y el Señor, aquellos que le buscan, aquellos que confían en Él, al final terminarán saciados. Aquellos ya, yo creo que no pidieron ya más carne. No sé si tú ya cuando te has dado así hartones de carne que ya no quieres. Yo me acuerdo cuando la primera vez que fui a Colombia ya me dolían los dientes de comer tanta carne. Ya iba a algún sitio a comer y quería que me darían algo blandito porque es que ya me dolía de tanta carne los dientes. Salí de carne hasta por las narices me salió la carne. Por muy insatisfecho que seas, al final serás saciado. Por mucho que tú digas, no, a mí el Señor no va a saciarme nunca. Sí. Si te pones y confías en el Señor, Dios nunca va a fallar. Pero Dios quiere que andemos en esa dependencia de Él, confiando en Él, de que Dios lo hará. Y no como Moisés, que muchas veces nosotros somos como Moisés. Pero ¿cómo va? Si somos 600.000, sin contar las mujeres y los niños, ¿cómo lo va a hacer Dios? Matará todas las ovejas, todos los bueyes de la tierra, sacará todos los peces del mar para darnos de comer. ¿Cómo lo irá a hacer Dios? Ese es el pensamiento que muchas veces viene a nuestras vidas. Pero ¿cómo va a hacer Dios esto si esto es imposible que lo haga? Pero la contestación de Dios era, ¿se ha cortado acaso la mano del Señor? ¿Se ha cortado la mano del Señor en tu vida en alguna situación? Aunque a veces ha hecho esperar porque parece como que nos ha tenido en ese trabajo. ¿Pero se ha cortado? ¿O vamos de milagro en milagro? ¿O vamos como ese pueblo de que aunque se le hacía un milagro, al poco tiempo tenía que hacer otro y otro y otro? Así vamos, la mano del Señor no se ha cortado. Ni en tu vida, ni en la mía, ni en la vida de la iglesia, ni en la vida de la historia de su pueblo, la mano del Señor no se ha cortado, sino que ha estado siempre ahí, fiel. Porque dice que Dios bendice nuestras vidas mientras le seguimos y lo obedecemos. Mientras que estamos en los caminos del Señor, el Señor se va encargando de nuestras vidas. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas
te son añadidas. En cada momento, cuando ya tú ya piensas, ya no puedo más, ahí está. Cuando te rindes, ahí es el momento que Dios actúa. Cuando puedes por tus fuerzas y tú te lo haces todo, pues dices, Señor, bueno, pues haz. A ver hasta dónde llega, ya te recogeré a donde caigas. Pero qué bueno saber que cuando caemos el Señor viene y nos recoge. Y nos bendice y vuelve a hacer el milagro en nuestras vidas. Siempre que buscamos al Señor somos bendecidos. Dios hace mucho más. Dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos. Que solamente hay que buscarle. Solamente hay que poner nuestra confianza, como decía, cantamos lenguaje de fe, creer en Dios. Vemos al rey Uzías. Dice que fue prosperado porque mientras que buscó al Señor. Y cada uno de nosotros hemos sido prosperados mientras que buscamos a Dios. Este rey dice que montó un gran ejército, derribó los muros de los filisteos, una gran fama. Prosperaba el pueblo de Dios económicamente, con la agricultura, con todo. ¿Por qué? Porque dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos cuando le buscamos, cuando le servimos. Dios bendice y prospera las cosas, pero mucho más de lo que nosotros no nos imaginamos. Así es. Pero fíjate este rey, que parecía que ya lo había alcanzado todo. Era alguien que buscaba al Señor y el pueblo de Dios estaba bendecido. Dice que se enalteció por todo lo que el Señor le había dado. Qué tristeza cuando aquello de que el Señor bendice, que los saca de allí del pozo de la desesperación, los levanta, los pone ahí, les dice, este es mi hijo, los viste, le pone sello, lo restituye, le da todo y entra esa soberbia de creerse que ha sido por sus méritos, porque es mejor que nadie. Se cree ya que puede tener una relación con Dios de tú a tú. Y si no le gusta, pues que se busque otro compañero. Que a mí Dios no me hace falta. Mira todo lo que tengo. Así, esto es lo que hizo el rey Uzías. Dice de que entró al lugar santo allí a ofrecer incienso. Cuando era algo que solamente le correspondía a los sacerdotes. Muchas veces queremos hacer lo santo, lo puro, común entre nosotros. Muchas veces el Señor nos ha bendecido de una manera grande, poderosamente, y pisoteamos la santidad de Dios, las cosas de Dios, creyendo que vamos a salir impunes. Allí se le acercó a Azarías con 80 sacerdotes y dijo, esto no está bien. Sal de aquí del templo. Dice que salió, pero que salió lleno de lepra. El Señor nos bendice mucho más de lo que pedimos, de lo que entendemos, pero no dejes que entre la soberbia en tu vida. No llegues a pensar porque veas la bendición de Dios en tu vida que no necesitas de Dios. Que puedes entrar a la presencia de Dios de cualquier manera. Porque cuando le das la espalda a Dios, se corta la bendición. Cuando tú le das la espalda a Dios, Dios dice, apáñatelas tú solito. ¿Puedes por tus fuerzas? Pues hazla. Venga, hazlo. A ver hasta dónde llegas. Con dolor, con sufrimiento, porque sabe el final. Pero algo que Dios no puede aprobar nunca es la soberbia. Aquellos que se creen que ya pueden hacer cualquier cosa, que pueden pasar de Dios. A mí ya no me hace falta Dios. Yo ya he sacado, soy rico y de nada tengo necesidad. Eso es lo que algunos decían. Y vemos de que el mismo David fue bendecido. Todos conocemos la historia de Goliat, capital de Min. Saúl le dio su hija.
Lo cuidó cuando le perseguían sus enemigos, cuando le perseguía Saúl. Lo escondió, lo guardó, lo puso por rey de su pueblo. O sea, podemos ver, lo tenía todo. Hay personas que Dios, no sé por qué, los bendice de una manera sobrenatural. Le da todo. Pero dice que permitió la inmoralidad. A pesar de todas aquellas bendiciones que Dios le había dado, le dijo, te di todo. Y te habría dado más si me lo habrías pedido. Muchas veces el Señor nos dice eso. Te he dado todo aquello que me has pedido. Y te habría dado mucho más. Como os acordáis de la historia del hijo pródigo, el que se quedó en casa, dijo, pero si todo esto era tuyo. Podías haber hecho lo que te daría la gana porque era tuyo. Así el Señor muchas veces nos hace. Pero dice que David permitió la inmoralidad y tuvo que pagar aquellas consecuencias. Consecuencias malas. Perdió a su hijo, el otro hijo le perseguía para matarlo. Dice de que perdió esa frescura, el estar delante de la presencia de Dios. A veces el Señor nos ha bendecido grandemente y de repente, como no necesitamos de Dios, como que le damos la espalda y nos vemos de que la presencia de Dios también desaparece. Allí David, arrepentido, no me quites tu Santo Espíritu. Aquel de que hemos dicho, de que iba a habitar en nuestros corazones para fortalecernos, para poder tener toda esa inmensidad, esa plenitud de Dios en nosotros. El que era poderoso para hacer todas las cosas más que lo que pedíamos, entendemos que iba a estar en nosotros. Perderlo en un instante. Su hijo Salomón, lo mismo. Hace una ofrenda de 1000 holocaustos. Allí el Señor se agrada tanto y dice, pídeme lo que quieras. Y a veces a nosotros nos ha pasado lo mismo. Se ha agradado Dios de nuestras vidas, se ha dicho, pídeme lo que quieras. Y vemos de que Salomón fue sabio, dijo, sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Qué bien de que este hombre empezó bien y Dios le dio riqueza, fama, gloria. Le dijo, mira, aquí tienes el talonario, ponle los ceros que te dé la gana. Está abierto, o sea, todo. Pero de la misma manera, vemos de que Salomón permitió aquella inmoralidad y aquellas mujeres desviaron su corazón del Señor. ¿Cómo lo sabía el Señor? Cuando entréis a aquella tierra que yo os prometí, no juntéis con las hijas de los cananeos, porque os llevarán a adorar a sus dioses. Todo esto el Señor ya lo sabía de antemano. Pero vemos de que un hombre bendecido, un hombre de que dice que no ha habido otro igual en la tierra, por darle la espalda a Dios, al final también sufrió. El Señor tuvo misericordia de él, pero vemos que luego en su descendencia, no, el reino fue dividido. Las bendiciones de Dios se acaban, se acortan cuando uno le da la espalda. Y aquellos que han puesto su confianza en él, dice que él los bendecirá. Aquellos que han puesto su confianza en el Señor, dice Dios que él los bendecirá. Enséñame tu rostro y yo te bendeciré. Eso es lo que dice el Señor. Tú camina, guarda mis decretos, mis estatutos, y yo te bendeciré. No solamente haré esas cosas, sino que le decía, yo seré vuestro sanador. ¿Por qué? Porque dice que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que pedimos, de lo que entendemos. Es lo que está haciendo el Señor. Serás como decía, ¿no? Aquel árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando estamos ahí arraigados, cimentados en el Señor, cuando Dios viene a tu vida no hay límites. Hemos dicho de que la voluntad de Dios es morar en nuestra vida, para que el potencial de Dios se desarrolle en cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas, no hay límites. Cuando dice que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, las palabras fue, ve
y haz todo lo que te venga en mano. El Señor lo que quiere es habitar en nuestros corazones a través de la fe. Él quiere que podamos entender cuál es esa grandeza de Dios. La anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Dice que tengamos ese conocimiento de Dios que cede, que no llegamos a entender. ¿Para qué? Dice, para que habite Cristo en vuestros corazones. Y ya cuando dice, ¿y para qué queremos que Cristo habite en nuestros corazones? ¿Qué es lo que Dios va a obrar en nuestras vidas? Dice, todo. Para que ese potencial de Dios, sin límites, vaya haciendo, perfeccionando esa obra en tu vida. Tu fe, mi fe va a ser limitada. Muchas veces vamos a pedir cortamente y vamos a entender todavía cortamente. Pero dice, pero y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que pedimos o entendemos. Ese es el que quiere, ese es el que estaba hablando Pablo a los Efesios, que es el que quiere habitar en tu vida, en mi vida. Para que cuando el Espíritu de Dios venga a nuestra vida, pueda decir como Saúl, haz todo lo que te venga en mano. No hay límites, no hay imposibles para Dios. Lo único que le tienes es que dejar una habitación. Lo único que le tienes que decir es, Señor, dame cada día fe. Desarróllate en mi vida. Toma el lugar que te corresponde en mi vida. Y el único trabajo que tenemos es no limitar el poder de Dios en nuestras vidas. Tú tienes necesidades, tú tienes imposibles en tu vida. El Señor ha dicho que no hay imposibles. Para aquellos que creen, nada es imposible. Aquella María, ante la duda, decía, ¿habrá algo imposible para Dios? Aquel Dios que ha dicho de que quiere desarrollar todo su poder, todo su potencial, toda su grandeza a través de ti en tu vida. ¿Habrá alguna limitación? Aquel que dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos. Aquel que nos ha dicho que estaba arriba y viendo la aflicción de su pueblo, que te estaba viendo a ti, entre todos, pendiente de cada uno de nosotros, de nuestra situación, amándonos. Nosotros aquí muchas veces viviendo nuestros problemas, nuestras situaciones, pensando que estamos solos, que ni Dios acordaba de nosotros, pero Dios poniendo en marcha todo el mecanismo para el obrar de Dios. Y viene y baja y tiene una relación contigo. Y no como decíamos al principio, qué bueno esa experiencia de Moisés allí con la zarza. No una experiencia de visita, sino dice, para que habite Cristo en vuestros corazones. Para que aquel Dios que no hay nada imposible more en tu vida. Para que puedas caminar confiado en su anchura, en su longitud, en su profundidad, en su altura, en la grandeza, en el poder de Dios, obrando mucho más de no solamente de lo que pedimos, sino de lo que entendemos, quitando todo límite que pueda haber en nuestras vidas y alcanzando las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor, vamos a decirle que Dios es bueno, que Dios nos vino, se preocupó, estuvo pendiente de nuestras vidas. A veces hemos sido como ese pueblo que ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Dios que nos contaban nuestros padres las cosas que había hecho? Pues si tú le abres tu corazón, está dentro de ti. Si tú le das el lugar
que te corresponde estará dentro de ti. Por eso vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos bendiga, que nos use, que quite todo pensamiento que limita el poder de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Señor, tú conoces la aflicción de tu pueblo. Tú conoces en esta mañana, nos conoces con nombre, Señor, a cada uno de nosotros. Aquellos imposibles. Aquellas cargas, Señor, de que todavía parece que no hemos aprendido a echarlas sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Muchas veces, Señor, nuestro entendimiento ha limitado tu poder. Muchas veces no hemos podido entender la grandeza, el poder de Dios en nuestras vidas obrando. Pero en esta mañana, Señor, tú nos has dicho que no hay límites. En esta mañana, Señor, tú nos has dicho que tú estás pendiente de nuestra situación, de nuestra enfermedad, de nuestra economía, de nuestras relaciones, de nuestros sufrimientos. Aquellos imposibles, aleluya. Tú creías que era imposible, aquí está el milagro. Si tú le has dicho al Señor, Señor, ya esto es imposible, ahí está el milagro. Tú créele al Señor, créele a Dios que cuando sea imposible, ahí está el milagro. Deja de que Él obre. Él no tiene límites. Solo deja que ese potencial, esa grandeza de Dios sea la que obre en tu vida. La que vaya delante de ti peleando tus batallas, derribando a tus enemigos. Déjale que Él te meta en la tierra prometida. Solamente tienes que hacer confiar en Él. No te quejes. Pon en obra sus ordenanzas, sus estatutos. Y dice, y no solamente haré todas esas cosas que he hecho en ti, sino que verás cosas grandes y ocultas que tengo preparadas para ti. Señor, te pido que tú puedas abrir los ojos de mis hermanos en esta mañana, Señor. Que van a quitar toda limitación, Señor, a ti. Que dejen que habite Cristo, Señor, a través de la fe en sus corazones. Porque para el que cree, todo es posible. O cuando vino el Espíritu del Señor sobre la vida de Saúl, dijo, ahora haz todo lo que te venga en mano. Porque para Dios no hay imposibles. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, sus circunstancias. Que en esta mañana, Señor, se puedan rendir a tus pies. Que en esta mañana, Señor, puedan reconocer de que es verdad que a veces han pensado que ya no había más oportunidades. Que era imposible, que tú levantarías, restituirías sus vidas. Pero tú en esta mañana te has revelado, Señor, como el Dios de poder, como el Dios de amor, como el Dios que obra, como el Dios que quiere estar cercano, que quiere habitar en nuestros corazones por la fe. Te pido, Dios, que tú bendiga la vida de mis hermanos, Señor, que te manifiestes con poder y que ellos puedan, Señor, sentir, ver y vivir tu gloria en sus vidas. Aleluya, Padre, yo los quiero bendecir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.